Ser podcast. Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López. Hola de nuevo, Tony. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Oye, que ya está aquí la liga. Sí, o sea, ha volado esto. Yo imagino que tendréis algún baremo para daros cuenta cuando va a terminar la temporada, Correcto. cuando vuelve a la gente de vacaciones y Eso tal, ahí en la es. redacción de informativos. En deportes, cuando ya vemos a la gente de Carrusel volver de vacaciones, Uy, eso es mala es que señal. vuelve la liga. Se acabó el verano. Esta mañana estaban Jorge Escorial y Dani Álvarez ya preparando el fin de semana. O sea que ya vuelve la liga. A la que pise Garrido esto, Ya vamos. ya corremos todos. Carrusel Nos ya vamos. está casi en marcha, así Venga. que la liga ya está prácticamente en marcha. El sábado empieza con un Alavés Getafe y un Sevilla Rayo Vallecano. Empieza por fin la temporada para la mayoría de los equipos, no para todos. El Atlético, el Real Madrid, el Barça, la Real Sociedad, el Athletic Club tenían jugadores en el último fin de semana del Mundial y no van a empezar este fin de semana. Los argentinos, españoles, franceses, ingleses, de hecho, vuelven esta semana a trabajar. Por ejemplo, Marco Curella, nuevo lateral del Real Madrid, que se ha puesto hoy a los mandos de José Mourinho. Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera. También, por ejemplo, con Ateo Kylian Mbappé no está aún Bellingham, y en el Atlético de Madrid sí que están Juan Musso, Marcos Llorente, Alex Baena y Julián Álvarez, que ha pasado las pruebas médicas de pretemporada. Ahora Simeone y el grueso de la plantilla tendrán un par de días libres después del viaje a Corea. En resumen, el miércoles reencuentro entre Julián Álvarez y Simeone después de que el delantero dijera que era el momento de dejar al Atlético. Lo hizo durante el Mundial, pero claro, es que el Barça ahora está a otra cosa, está a ver cómo cuadra sus cuentas, no para fichar a Julián Álvarez, sino para poder acometer la gran operación del verano, el fichaje del Barça, Rodrigo Hernández Cascante. Habló sobre Rodri, su actual entrenador por ahora, Enzo Maresca, que le espera en la disciplina del Manchester City. Por el momento, tiene que estar en Manchester el miércoles. Estará de vuelta el día 14. No sé si ese día es miércoles, pero estará aquí otra. En cuanto a fichajes, hoy poca historia. El Racing está a punto de cerrar a Julen Aguirre-Zabala. El Sevilla finalmente no va a llevar a cabo el fichaje que anunció en marzo de Patrick Mercado. Bueno, y es oficial la llegada de Ronald Araujo al Liverpool de Iraola en calidad de cedido. Deja al Barça al uruguayo para irse a la Premier. En marcha tenemos dos europeos fuera del fútbol, los de natación y los de atletismo. En natación hemos sido sextas en la única final con españoles del día, la del 4x200 libres femenino. Y en los europeos de atletismo han empezado hoy en Birmingham. José López, hola. Hola Tony, comenzó el Campeonato Europa aquí en Birmingham con un hecho histórico para nuestro atletismo. Por primera vez, 3 saltadores de longitud españoles se han metido en la final. Eusebio Cáceres, Lester Sky y Jaime Guerra. De la jornada de esta noche destaca especialmente la final del relevo mixto de 4x400 a las 11 menos 20 hora española, con claras posibilidades de medalla para el cuarteto español. Gracias, profe, lo desarrollamos. Y en tenis, por cierto, en cuartos de final de Montreal, de madrugada juega Rafa Joder contra Arthur Fields. Y mañana lo hará Dani Mérida contra el americano Lerner Tien. Se verían los españoles en caso de ganar todos sus partidos en la final. Vamos ya con los audios al WhatsApp de Hora 25 Deportes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Hola Tony, fichaje de Rodri por el Barça, pero no nos venda la moto el Madrid de que ha intentado el todo por el todo por fichar a Rodri. Mentira. El primer problema que tiene Rodri es que estaba con Riquelme, y eso al capitalista le ha sentado como un cuerno quemado, porque si el capitalista Florentino Pérez quiere, le trae del hombro. No fue por Benzema a Francia. Fracaso absoluto del señor Florentino Pérez. El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689 49 48 25. Exprésate. Con Carlos Higueras y Juanjo Hurtado en la técnica de Hora 25 Deportes y Iria Vieira en la producción del programa, que empezamos obviamente con esa operación Julián Álvarez Rodri con el Barça y con el Atlético de Madrid.
caso Julián Álvarez, día clave hoy porque estaba citado en la disciplina del Atlético de Madrid para volver, no con sus compañeros, porque sus compañeros estaban volviendo de Corea, pero él tenía que presentarse para pasar el reconocimiento médico, para un primer entrenamiento. Obviamente eligieron el regreso al trabajo. La duda era si iba a hacerlo o no, si se iba a mostrar en rebeldía o algo no. Normalidad total. Julián Álvarez ha vuelto ya con el Atlético de Madrid. Pero Fullana, muy buenas. Hola Tony, muy buenas. Julián Álvarez ha regresado con el grupo de internacionales que quedaba todavía para incorporarse al trabajo. Ha sido uno de los que a primera hora de la mañana ha ido al centro de Madrid, a una de las clínicas con las que colabora el Atlético de Madrid para hacer las pruebas de esfuerzo, y posteriormente ya ha estado en el gimnasio con su trabajo específico de cara a la vuelta a los entrenamientos. De momento va a ser de una forma paulatina, pausada, individual, hasta que se incorporen al grupo. Como mínimo hasta el miércoles, que es cuando va a regresar al entrenamiento el Atlético de Madrid, en su mayoría de jugadores, todos los que han estado en Seúl, porque se han ido de vacaciones, entre ellos el entrenador Diego Pablo Simeone, 2 días libres, está fuera de Madrid, y será a partir del miércoles cuando como mínimo compartan Ciudad Deportiva y espacio y horas de entrenamiento. Veremos si ya de forma grupal o todavía en ese trabajo específico de cada uno de los jugadores. Lo que está claro es que Julián ha vuelto al trabajo con el Atlético de Madrid como estaba convocado y citado, y a partir de aquí veremos los acontecimientos. Ahora te pregunto por el resto de noticias del Atlético de Madrid, pero está en Barcelona Adrià Soldevila. Hola Solde, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo de que Julián Álvarez se presente con el Atlético de Madrid entra dentro de la normalidad también de lo que tenía pensado en Can Barça. Sí, totalmente. Ya contamos hace unos días que el Barça no tenía previsto en ningún momento pedirle a Julián que no se presentase a entrenar, que hiciera acto de indisciplina, que no fuera profesional, con lo cual es totalmente normal que se haya presentado Julián, que haya entrenado y que siga entrenando con el Atlético. Lo que sí que espera el Barça ahora mismo pues es la conversación que tenga que tener Julián, tanto con el Cholo Simeone como con los dirigentes del Atlético, a ver si se puede desbloquear o no una situación que el Barça sabe que no se va a desbloquear. Y hablando de desbloquear, ¿cómo va el desbloqueo de la operación de Rodri y el resto de operaciones que tiene el Barça, que son bastantes, la verdad, lo que tiene en este mercado, Adri? Sí, entrada y salida. Rodri está en la rampa de entrada. Barça y jugador tienen acuerdo. Falta el acuerdo con el Manchester City, que en primera instancia rechazó la primera oferta del Barça, que era de 45 más 10, perdón, 45 más 15. Y ahora el Barça presenta una nueva oferta. Veremos si el Manchester City la acepta o no y si siguen negociando. La idea del Barça es que el miércoles pueda estar cerrada la operación. Y por el tema de Ferran, pues más o menos lo mismo, también espera que se resuelva rápido. Ha presentado una primera oferta, ahora sí, el Paris Saint-Germain de 40 millones de euros. Al Barça no le interesa esa oferta, la ha rechazado y ahora está esperando a que el PSG mande una segunda oferta. Perdona el marrón, ¿depende una de la otra, Adri? No depende. No necesita el Barça la venta de Ferran para... No, en ningún caso. Los 60-70 millones que pague por Rodri van a costa de la operación del central que tenía que hacer el Barça. Sí. Genial, pues nada, muchas gracias a Adrià Soldevila. Y ahora sí, Fullana, si el Barça tiene un montón de operaciones de entrada y de salida, el Atlético de Madrid tiene que acelerar la operación salida con Nahuel Molina y con Ruggeri. Julián ha vuelto a entrenar, el que no ha vuelto, por ejemplo, es Nahuel Molina, que tiene permiso del Atlético de Madrid ya para cerrar su contrato con la Roma. De hecho, solo falta la firma porque está todo pactado ya con la Roma y entre el club y el jugador. Por tanto, es cuestión de horas que se haga oficial. Y a partir de ahí también no ha entrenado Ruggeri, que tiene permiso del Atlético de Madrid para cerrar su futuro con el Aston Villa. Entre los clubes está todo acordado, faltan pequeños detalles con el futbolista y también se espera que en cuestión de horas, pocos días, se cierre absolutamente ya el traspaso del italiano al fútbol inglés. Y el Atlético de Madrid, como te decía antes, de vacaciones, los que han regresado esta mañana de Seúl después de la derrota por 3-1 frente al Manchester City. Pocas conclusiones, al final es partido de pretemporada, de sumar minutos, importa poco el resultado, pero las buenas noticias al menos ver a Canguililla con la camiseta del Atlético de Madrid, a Jorge Domínguez con 16 años marcando un gol y con ese carácter impropio de su edad, y con Hjulman, que por ejemplo ya dio una asistencia en el gol de Jorge Domínguez y filtrando pases, que es lo que le pide el entrenador del Atlético de Madrid. Por tanto, a falta prácticamente de poco más de una semana para el debut liguero, porque el Atlético de Madrid va a debutar el miércoles día 19, se van poniendo a tono los futbolistas. Gracias, Pedro. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Y la verdad es que el Real Madrid está bastante más tranquilo porque ha trabajado bien el mercado estas semanas, más tranquilo que Barça y que Atlético me refiero, aunque todavía a Mourinho le falta alguna pieza.
por fichar, porque piezas en la plantilla ya tiene prácticamente a todas. Ya ha vuelto Cucurella, ha vuelto Mbappé. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Solo falta por incorporarse Jude Bellingham, que lo hará como tarde el miércoles, y es que el resto de mundialistas han decidido acortar sus vacaciones unos días. Lo ha hecho Mbappé, también Tchouaméni y dos de los nuevos fichajes, Konaté y Cucurella. El campeón del mundo español, que llevará el dorsal 17, se ha pegado un pequeño baño de masas en la puerta de la clínica donde ha pasado el reconocimiento médico, ha firmado unos cuantos autógrafos y se ha entrenado junto a sus nuevos compañeros. Estas son las primeras impresiones de Cucurella como madridista en declaraciones a los medios oficiales del club. Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado, y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante. Por lo demás, primer entrenamiento hoy también con el grupo para Diomandé. Mourinho, que ya tiene una veintena de jugadores disponibles. Veremos a cuánto se lleva a Coruña, donde el miércoles juega el Teresa Herrera contra el Depor. Gracias, Héctor. Otro mundialista que vuelve en la Real Sociedad es Mikel Oyarzabal, que ya había ido a hacer una visita justo después de ganar el Mundial, pero ya ha vuelto con sus compañeros a trabajar con Matarazzo. Unai Cantero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues la Real Sociedad ya ha hecho su mejor fichaje este verano, la vuelta de Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real Sociedad y vigente campeón del mundo. Ha pasado hoy el test médico pertinente en Zubieta a la mañana y será mañana por la tarde a las 3 cuando vuelva a entrenar con sus compañeros. 3 semanas ha tenido de vacaciones, llegó a tiempo para ese homenaje que le rindió el Ayuntamiento de San Sebastián en el arranque de la Semana Grande, y mañana ya se va a poner a las órdenes de Pellegrino Matarazzo. Gracias, Unai. No me voy del País Vasco porque en el Athletic Club también han recibido a sus mundialistas, a sus campeones del mundo. Verónica Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, esta mañana han vuelto a Lezama para incorporarse a la pretemporada del Athletic. Han pasado hoy las pruebas físicas de inicio del curso y han entrenado en solitario Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, los 3 campeones del mundo, ya que el resto de la plantilla tenía hoy el día libre. 3 semanas han tenido de vacaciones y vuelven ya para comenzar su puesta a punto. Por tanto, mañana, primer día para ellos a las órdenes de Edin Terzic, que tendrá ya la plantilla al completo para este tramo final de pretemporada, los 9 días que van a quedar para el comienzo de la competición oficial, para el estreno liguero, y antes de ello todavía con un último amistoso en el horizonte, el de este viernes frente a la Atalanta. Gracias, Vero. Del Athletic se va un jugador que no iba a ser titular ni mucho menos. Julen Aguirrezabala se va al Racing. Óscar García Mayo. ¿Qué tal? Muy buenas. El séptimo fichaje ya está aquí. El Racing ha atado a Julen Aguirrezabala, portero del Athletic Club, con el que venían negociando las últimas semanas. Se había de hecho complicado bastante la situación porque hace 5 días Chema Aragón, el director deportivo del Racing, dijo que era inviable en las condiciones que imponía el Athletic, pero finalmente han alcanzado un acuerdo. Ya ha estado hoy en Santander y llega para ser titular, por delante incluso de Simón Eriksson, y es la séptima incorporación de un Racing que vuelve a los entrenamientos mañana por la tarde, mentalizados de poder arrancar de la mejor manera posible la primera división, enfrentándose el domingo al Villarreal. Gracias, Óscar. Y en el Sevilla hay muchos movimientos de entrada, de salida, y movimientos que iban a llegar y al final no. Ha sido un día bastante extraño alrededor del Sánchez Pizjuán. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Hola Tony, muy buenas, muchos movimientos. Buenas tardes. En el Sevilla, la salida de Joan Jordán, la más difícil porque tenía sueldo Champions y así libera ahora mucha masa salarial que le permitirá inscribir a más jugadores. Pone rumbo a Portugal, a la Estrella Amadora, lo ha anunciado oficialmente el club esta misma tarde, deseándole suerte en su nueva aventura. Se va también y se ha despedido Alberto Flores, un canterano que no tiene sitio ya en la portería desde la llegada de Fran González, y no va a acometer el fichaje de Patrick Mercado, un ecuatoriano de Independiente del Valle de 22 años. Se había llegado a un acuerdo, pero una gravísima lesión y los pormenores del contrato permiten al Sevilla esta salida y por tanto no se hace definitivamente con él, como también ha anunciado y así se lo ha hecho saber a Independiente del Valle. Y uno que llega, este sí viene el 9, va a debutar incluso frente al Rayo. Se trata de Robbie Ure, un delantero escocés que milita en el Sirius, o militaba, de la Liga Sueca, y que ahora firmará 5 temporadas para ser el ariete del Sevilla. Gracias, Ronqui. El Sevilla que juega
este sábado contra el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Rayo Vallecano, estamos al lunes 10 de agosto. Todavía no ha presentado la equipación con la que va a jugar el Sánchez Pizjuán, porque presentó la primera, ni la segunda, ni la tercera. No sé con qué equipo, de igual con la del año pasado, porque las cosas en el Rayo van así, las cosas, bueno. Quien haya visto el vídeo, por ejemplo, del Diario As de la compañera Maite Martín, en el que se veía el césped que era un patatal, ahí pretende jugar el Rayo el 20 de agosto contra Alavés, aunque en principio no va a ser ahí. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Tony. Finalmente el primer partido como local del Rayo Vallecano no se va a jugar en Vallecas, ni en Burgos, ni en el Plantío. Lo va a hacer en Butarque, en el Estadio de Leganés, como ya hicieron la pasada temporada en la goleada 3-0 del Rayo ante el Atlético de Madrid. Así que se ahorra el sainet del Rayo de mandar a sus aficionados a 2 horas y media en coche, pero no va a poder hacerlo en casa, aunque en la entidad franjirroja, Tony, confían en que todavía creen que va a poder jugarse en Vallecas. Nosotros hemos estado preguntando a las demás entidades del mundo del fútbol, a la Federación, a la Liga, y nos dicen que nada, que se va a jugar el 20 de agosto, dentro de 10 días, a las 9 de la noche, en el estadio de Butarque. Y la madre del cordero en este caso está siendo el papel de la comunidad. Desde la Comunidad de Madrid nos dicen que han mediado, que han intermediado, al igual que ha dicho y ha hecho oficial el Club Deportivo Leganés, pero el Rayo Vallecano lo niega. La comunidad no ha puesto dinero, eso nos lo confirman fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, no ha ayudado económicamente al Rayo y, según el Rayo, no ha ayudado en nada, solo ha sido un acuerdo entre clubes. Al menos ya tiene estadio y al menos la gente de Vallecas sabe que tendrá que desplazarse, pero no mucho, al estadio Butarque, a Leganés. Veremos cómo avanza este tema. Gracias, Palacio. Hay 2 noticias de lesiones en Primera División en el Málaga, 2 lesionados. Justo Rodríguez, hola. Hola, buenas tardes. Malas noticias para el Málaga. 2 jugadores importantes que iban a ser titulares en el comienzo de la Liga ante el Atlético de Madrid el próximo miércoles 19 de agosto. Fernando Calero, el central, y el centrocampista Carlos Dotor van a ser baja. En el partido último amistoso de pretemporada ante el conjunto del Ceuta, donde perdía el Málaga 2-1 el pasado viernes, Fernando Calero se rompía 3 costillas del costado izquierdo y por lo tanto va a estar varias semanas alejado de los terrenos de juego. Y también en ese mismo enfrentamiento Carlos Dotor sufría un esguince de lateral interno de la rodilla derecha. Serán bajas tanto para el torneo Costa del Sol de este miércoles 9 de la noche ante el Fulham inglés como el inicio de la Liga ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Gracias, Justo. Y lesión también en la Liga F en el Barça femení. Ana Palet. ¿Qué tal? Muy buenas. Contratiempo en forma de lesión en la pretemporada del Barça femenino. Kika Nazaret tiene una lesión muscular en el abductor de su pierna izquierda. Va a estar 4 semanas, un mes de baja. Por lo tanto, se pierde lo que queda de pretemporada y también la primera jornada de Liga. Volverá a mediados de septiembre. No es una lesión de gravedad, pero sí un inconveniente para una jugadora que está llamada a ocupar los minutos que ha dejado Alexia Putellas en el centro del campo. Gracias, Ana. Y en el fútbol internacional estamos a 2 días de que se dispute la final de la Supercopa de Europa. Juan Marín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Partido en el Red Bull Arena de Salzburgo entre el PSG de Luis Enrique, ganador de la Champions, y el Aston Villa de Unai Emery, ganador de la Europa League. Los franceses vienen de empatar ante el United y perder contra el Mallorca por 3-0 en sus 2 únicos partidos de pretemporada. Todo se ha dicho con muy pocos jugadores titulares, mientras que el Villa ha jugado una buena nómina de amistosos, pero los 3 que ha disputado ante rivales importantes como Bayern, Real o Porto, en los 3 ha acabado cayendo. Además, Omar Artam, el árbitro somalí que fue vetado del Mundial, será el encargado de dirigir la final y ya está en Austria. Hora 25 Deportes con Tony López. Anochece en la bonita y en el cielo hay olas. Con la gana de besarte me olvidé la hora. Se nos apagó la isla con tanta demora, pero aquí siempre amanece cuando estamos solas. Enseguida vamos a hablar de los europeos de atletismo y de natación que están en marcha estas semanas, pero vamos primero a darnos un paso por el tenis, porque hay partidos importantes. Hay cuartos de final de Montreal, con Rafa Jodar, con Dani Mérida mañana. Ángel García, ¿qué tal? Hola, Tony, con muy buenas noticias para el tenis español en el Master 1000 de Canadá, porque tenemos a 2 españoles metidos en los cuartos del final. El primero es Rafa Jodar, que disputará su partido en torno a las 12 de la madrugada frente al francés Arthur Fils. Vienen de enfrentarse hace un par de días en Washington con victoria para el tenista de Leganés. Y el otro es Dani Mérida, que se pasaba ayer con Álvaro Benito en el larguero para celebrar su pase a cuartos de final. Lo jugará mañana frente al estadounidense Tien. Así que 2 de los nuestros, con Carlos Alcaraz todavía pendiente de regresar a las pistas, que están en el Masters 1000 de Montreal. Un torneo que está de celebración porque por primera vez en la historia un Masters 1000 tiene a todos sus cuartos finalistas nacidos en los 2000.
Gracias, Ángel. De Montreal a Birmingham, donde están empezando hoy los europeos de atletismo y obviamente ya está el profe López. Hola, profe, ¿cómo está yendo? Muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Pues mira, esta mañana, como decíamos, un hecho histórico que 3 españoles han clasificado para la final de longitud: Eusebio Cáceres, Lester Lescay y Jaime Guerra. En la jornada de esta tarde vamos a tener en las semifinales de los 100 metros a Maribel Pérez en la calle 8 con Neita Di Ticio, con rivales realmente muy importantes. Ahora mismo está lanzando Laura Redondo en martillo, es 12ª con 61.54. Acaba de correr Lerato Payés en la tercera serie de los 100 vallas, no va a pasar a la siguiente ronda, y habrá 2 momentos fundamentales en esta noche. La final de los 5.000 metros, donde vuelve el gran Jacob Ingebrigtsen después de más de un año lesionado, y la final del 4x400 relevo mixto a las 11 menos 20, con claras posibilidades de medalla para el cuarteto español. Todavía no sabemos cuáles serán los componentes y las componentes del equipo, pero desde luego hay que arriesgar con Paula Sevilla y Blanca Hervás para tener posibilidades de medalla. Gracias, profe. Te escuchamos durante la semana, igual que vamos a hablar mucho de natación porque también se están disputando los europeos, estos en París, ya desde la semana pasada, donde conseguimos 8 medallas en la natación artística, y ya hoy ha empezado la natación en línea con participación española. Jorge Palma, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Tony. España está dejando buenas actuaciones en los europeos de natación de París. Estrella Tonrat es una de las protagonistas al clasificarse para los semifinales del 200 espalda tras terminar tercera en las series y estará mañana en la final. Sara Costa, en cambio, se quedó fuera de las semifinales al finalizar 18 en la 8ª posición. En los 100 libres, María Daza, que ha logrado el pase a las semifinales con la 10ª mejor marca, pero por la tarde terminó 13ª, quedándose sin plaza para la final, aunque se marchó con un importante logro. Fue la primera española en bajar de los 54 segundos en la prueba, estableciendo un nuevo récord de España con 53 segundos. También quedaron eliminados en la serie Diego Mira, 11º, en los 400 estilos, y Nil Cabedal, 23º, en los 100 braza. En las pruebas de relevos, el equipo español femenino de 4x200 libre consiguió el pase a la final con la 6ª mejor marca, pero hoy en la final ha quedado sextas. Mientras el conjunto masculino terminó 10º y quedó eliminado. Y por último, María de Valdés consiguió clasificarse para la final europea de los 800 libres tras terminar 8ª en las series. Gracias, Jorge. Estaremos muy pendientes de ambos europeos, como hemos estado pendientes este fin de semana del regreso de MotoGP, del motociclismo en Silverstone, cómo ha ido para los españoles, obviamente con ese mal detallito de Marc Márquez, que no ha estado en el podio. Mela Chérgoles, muy buenas. VS Ráfagas, Tony. Gran fin de semana para el motociclismo español, menos para Marc Márquez, que solo fue 9º el sábado, 7º el domingo, sumó 10 puntos nada más, llegaba a 10 puntos de Jorge Martín y se va a 40 del líder, que fue primero el sábado en el sprint y segundo el domingo. Gran fin de semana para Martinator, pero el que pasa a la historia como el 12º ganador diferente después de 12 grandes premios en Silverstone es Raúl Fernández. Ole por él, encabezó un triplete Aprilia tremendo por delante de Martín y de Bezzecchi. Alex Márquez fue 4º, Pedro Acosta fue 5º y, como os he dicho, Marc Márquez solo 7º. En las otras categorías hubo también alegrías españolas. La de quien Almansa, primero en Moto3 por delante de Carpe. Ortolá fue segundo en Moto2. Próxima cita dentro de 3 semanas en el espectacular circuito de Motorland Aragón en Alcañiz. Gracias, Mela. Buen circuito el de Alcañiz, el de Aragón. Hablaba Mela de alegrías españolas, para alegría la que nos han dado las chicas de la sub-18 femenina de baloncesto, proclamándose campeonas de Europa, ganando ayer en la final a Francia. Volvían hoy a España, volvían a la capital, a Madrid, y en el aeropuerto recibiéndolas ha estado la cadena SER, como debe ser. Adrián Moreno, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Sí, han revalidado su título europeo y con una victoria aplastante ante Francia, además, por un 46-82. Esta tarde el equipo ha llegado a Madrid y la capitana Adriana Díaz y su compañera Saila han explicado cuál es el secreto de esta selección. Diría que creo que ha sido jugar como un equipo, hemos disfrutado al máximo de cada partido, nos hemos apoyado las unas a las otras y creo que eso nos ha llevado a tener diferencias tan claras y a dominar en este campeonato. Pues fuera de pista hemos hecho mucho equipo, hemos hecho mucho grupo y yo creo que eso también ha ayudado a tener los resultados que hemos tenido. Hemos estado muy juntas y pues eso se ha reflejado en pista. Una selección que se quita la espinita después de haber perdido contra Francia en la categoría de sub-16. Y Tony, con este europeo, la familia suma ya 7 títulos como estos. Gracias, Adri. Nos vamos.
has aguantado todo este temporal. Antes de que el sol caiga, agárrate a mi espalda. Y da tiempo a una noticia más en este lunes de Hora 25 Deportes. Iria Viera, ¿qué tal? Pues hemos conseguido en el día de hoy un oro en el Mundial de Atletismo Sub-20. El protagonista ha sido Bakar El Asri, que ha conseguido un oro en el 3000 obstáculos Sub-20 y es el primer español en lograrlo. Gracias, Iria. Sigue Hora 25 con Pablo Tallón a las 11:30. El larguero con Álvaro Benito, hablando de la operación de Julián Álvarez, de la operación de Rodri. La verdad es que para que empiece la temporada esta semana todavía quedan muchas cosas por cerrarse. Mañana más, Hora 25 Deportes. Un saludo a Tony López. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.